¿Cómo están? Es un agrado de volver a saludarles. Estamos ya visitando las iglesias, en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, junto al pastor Miguel Ángel Rivera. ¿Cómo está, pastor? Gusto de saludarle. Muy bien, Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo bien, estás? Bien, gracias al Señor. Qué gusto. Estuvimos conversando y estamos tocando un pensamiento cristiano sobre el gobierno. Y vimos más bien en el programa pasado que la autoridad de gobernar fue dada a los seres humanos y que el poder para gobernar es conferido al pueblo y a uno de sus semejantes para que administren, siempre pensando en la justicia y la equidad en beneficio de las naciones. Pero hoy queremos entrar con una pregunta. ¿Cuál será la pregunta que procuraremos responder en esta jornada, en este programa? Pablo, como dijimos en el programa pasado, lo que nosotros buscamos comprender a la luz de la Biblia es que era, como decía Deuteronomio, lo voy a repetir para que conectemos con nuestro encuentro pasado. Moisés dice, pues, entre ustedes, escójanse personas, entre vuestras tribus, escojan personas sabias, inteligentes y experimentadas para que sean sus jefes. Es decir, era el pueblo el que reconocía entre los suyos a las personas que habrían de administrar. Ahora, la pregunta que quiero que elegiremos en esta conversación es, bueno, ¿cómo debe ser la estructura o qué entidades o qué instituciones debe tener un gobierno a la luz de la Biblia? Ese es el contexto. No estamos haciendo política, estamos haciendo una descripción de cómo Dios pensó. No se te olvide que cuando Dios creó al hombre y le dio la misión de llenar la tierra, le dijo que debía juzgarla, debía gobernarla, de tal manera que el gobierno, cualquiera sea, no estamos justificando la forma de gobierno, sino que el gobierno original planteado en Génesis 1 y 2 parte de nuestro Dios. Entonces, toda nación tiene autoridad conferida por Dios y en ella autoridades que administran esa autoridad y esa responsabilidad. Entonces, para poder entender, para poder saber cómo una nación, un país tiene que gobernarse, nosotros debemos conocer en quién o en quiénes o en qué instituciones radica el poder y la autoridad. Dos palabritas que creo yo a veces se piensan que son sinónimas, parecidas, pero no lo son. Tiene que haber instituciones, tiene que haber entidades en donde el poder y la autoridad residan. Ahora, esas autoridades conferidas por Dios, es decir, para ejercer poder y autoridad, deben tener también principios comunes, reglas comunes. Y esa entonces espero que en la forma de cultura de un país se conocen como valores. ¿En qué está parado el país? Sí. ¿Y cómo influye esto en gobernar o en el gobierno de un país? Pues esto es medular. Si un gobierno, una nación, comprende muy bien dónde radica el poder y la autoridad, es decir, sobre qué hombros y sobre qué valores, es decir, no solo ideas, sino en qué personas tiene que recaer esto, entonces el gobierno, el país da a luz cómo es su cultura, cómo es su país. Vamos a poner un ejemplo. Hemos discutido varias veces cómo culturas de países en el norte del mundo no conciben que tú dejes el lápiz aquí y te vayas y vuelvas y el lápiz sigue estando ahí. Para mí fue una sorpresa. Por ejemplo, estos días tuve que atender varias cosas, entre ellos un funeral, y entonces había que dejar en el folleto, en el cuaderno donde se dejan las condolencias, dejaron el cuaderno y no había lápiz. Entonces buscaban un lápiz, yo tomé el mío, miré, nadie tenía, yo tomé el mío, ¿verdad? Y lo ofrecí. Era un lápiz de tinta, no era caro, pero tampoco era común y corriente. Y entonces cuando lo iban a dejar me dijeron, pastor, pero lo va a perder. Se va a perder. ¿Qué implicaba eso? Que no hay una regla escrita, pero hay una idea en la cultura que yo al dejar mi lápiz, y yo dejé el lápiz asumiendo que se iba a perder. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es un gobierno, cómo es un país, cuáles son sus valores, esos valores dicen la cultura. Finalmente, si tú te das cuenta, el gobernar o un gobierno en un país reside en los elementos que yo te acabo de mencionar. La cultura o el país en sí mismo le transfiere
a sus ciudadanos poder y autoridad. Dios le da poder y autoridad, pero ellos se la entregan a un conglomerado de personas, sí, o a una persona en particular. La autoridad es como una persona, un individuo, ¿verdad?, ejerce o tiene dominio o responsabilidad sobre otros. La autoridad evoluciona con el tiempo, fue evolucionando. Antes era una familia, después se estableció una ciudad y luego se establece un gobierno en una tierra grande. Entonces finalmente los valores influyen mucho en cómo un gobierno es o cómo debería ser un gobierno. Sí. ¿Y cómo funciona un gobierno según la cosmovisión bíblica, o cómo debería ser, por lo menos? Bueno, tiene que haber un equilibrio entre poder y autoridad. Poder y autoridad. Ambas cosas las dio Dios a los seres humanos. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate un físico-culturista. Un físico-culturista, es decir, una persona muy diferente a mí, ¿verdad? No es mucho músculo, mucha altura, el mejor del mundo, el más espectacular. Mucha fuerza, mucha presencia. Tiene un bebé de 30 días en sus brazos. Muy bien. La pregunta que hago es, ¿este físico-culturista puede aplastar al bebé? Sí, claro. Claro. ¿Por qué lo puede aplastar? Porque es más grande. Porque tiene poder. Es decir, evidentemente, físicamente tiene poder. Ahora, la siguiente pregunta que hago es, ¿puede aplastarlo? Es decir, ¿tiene permiso para aplastarlo? No. A menos que algún marco de referencia, alguna práctica cultural de la nación le permita hacerlo. Entonces aquí está graficado el poder y la autoridad. El físico-culturista tiene poder para aplastar un bebé de 30 días porque él tiene mucho poder, o sea, está inherente a su ser. Pero si el país, si la cultura no le da la autoridad para hacerlo, si él lo hace, eso sería un crimen. De tal manera que ambas preguntas que acabo de hacer, ¿tiene poder y de quién obtuvo el permiso?, radican en la misma fuente de análisis. Y la pregunta es, ¿de dónde le vienen a los gobiernos esa autoridad y derecho y poder de administrar a los demás? Esa es la pregunta. Entonces, una pregunta es, ¿tiene el gobierno poder para hacer algunas cosas? Posiblemente sí. Tiene el poder para reprimir, poder para castigar al delincuente, poder para ejercer construcción de tierra. El Estado, por ejemplo, es dueño de muchas propiedades. Sí. El Estado puede construir hospitales, cárceles, centros de ayuda, colegios, porque tiene bajo su poder tierra. Pero la otra pregunta es, ¿tiene autoridad? Y toda autoridad, dice la Biblia, es concedida por Dios, de tal manera que el equilibrio entre poder y autoridad es lo que hace que un gobierno esté o vaya por el camino bíblico. No siempre va a obedecer las reglas bíblicas, pero tiene autoridad y poder porque Dios finalmente nos creó y aunque pecamos y aunque estamos lejos de Dios, Él no quitó el derecho de gobernarnos. Ya lo decíamos, es concedida por Dios esta oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que la mejor palabra, Pablo, que define la idea de Dios al transferirnos la autoridad para gobernarnos es que seamos justos. Seamos justos. La palabra justicia en hebreo significa orden correcto. Es decir, cuando un gobierno de un ser humano, de una nación, de un conjunto de familias, de un país, formado por seres humanos que tienen la imagen de Dios, caída pero la tienen, deciden gobernarse, ellos deberían gobernar con justicia. Y la justicia es el orden correcto. Esto es el antónimo del caos. Hay dos palabritas que atentan contra la justicia, que son la tiranía y la anarquía. Ahora, en el fondo, un gobierno bien estructurado siempre procurará hacer lo correcto, es decir, ser justo en beneficio de las personas que gobierna. Entonces, justicia sería el orden correcto. Y eso debería tener todo gobierno. Todo gobierno debe tener justicia, restaurar el orden correcto. Todo gobierno debería estar sobre los hombros de personas adecuadas. Ya lo leímos en Deuteronomio el programa pasado. Personas que al ejercer y representar los intereses de los ciudadanos puedan provocarles el bien. Y lo tercero es que todo gobierno debe tener las instituciones apropiadas para hacer que la justicia, el orden correcto, funcione. Ahora, esto es vital, Pablo,
porque en la Biblia nosotros vamos a ver que hay instituciones que Dios formó que no pueden ser eliminadas para que el gobierno, conforme a Dios lo ideó, al transferir una autoridad para gobernar, pueda funcionar equilibradamente. No quiero incomodarlo, pero si tomamos el ejemplo que usted ponía sobre el hombre musculoso y el bebé, ¿quién tendría autoridad para decidir sobre la vida o muerte del pequeño? Bueno, ese es un ejemplo, digamos, no estamos encaminándonos hacia el tema del aborto, podemos tocarlo algún día, pero para poner una base, para esta pregunta y para comprender perfectamente el esquema de Dios, es necesario saber de dónde viene la autoridad y de dónde viene la autoridad dada a los seres humanos. Entonces la Biblia enseña que Dios creó al hombre. Sí. Génesis 1, 26, 28 dice: Dios creó al hombre y le dijo: multiplíquense y juzguen la tierra. Es decir, Dios, al crear los seres humanos, le entregó la responsabilidad de administrar y juzgar, de gobernar todo lo que él había hecho a personas como eran Adán y Eva. Y ese, a pesar de que hubo pecado, ese mandato, ese plan de Dios no ha dejado de ser. Es decir, no nos fue quitado producto del pecado. Fue Dios el que concedió darle autoridad al hombre. Él no va a cambiar su idea. Él lo demuestra en el Deuteronomio cuando dice: estructuralmente harás un gobierno así y escogerás hombre con estas características. Y entonces Él nos dio a nosotros la elección. Él nos dio la elección de tener jefes, reyes, administradores, darnos nosotros mismos estructuras, ya lo vamos a ver un ratito más, básicas para gobernar. Es decir, hasta en el hogar tiene que haber una estructura de gobierno y toda esa viene de Dios. Solo cabe decir lo siguiente: la mayoría de los gobiernos humanos, porque voy a exceptuar aquellos que son nucleares como la familia cristiana, todos los gobiernos están bajo Génesis capítulo 3. Dijimos en el programa pasado que hay por lo menos 5 supuestos básicos. Uno de ellos es que Dios es quien dice ser. De tal manera que cuando Él transmitió su idea de ser humano, imagen de Dios, creación de Dios, Él transmitió lo que Él estaba pensando. Y eso sigue en curso. Segundo, que todo fue afectado por la caída. Todo. Nuestra forma de pensar, de gobernar, de administrar, de plantar, de sembrar, de cosechar, de criar hijos, todo. Pero también hay una quinta verdad que es invariable, y es que todo puede ser redimido. Y aquí está la clave. Nosotros no podemos esperar que los gobiernos humanos, los gobiernos actuales, tengan perfección o se manejen exclusivamente por la palabra. Hay naciones que lo hicieron y prosperaron. Porque todos estamos bajo Génesis 3, a menos que Cristo venga a provocar una regeneración en la vida de los que están gobernando, en la vida del pueblo. Sí. Si el pueblo no es regenerado en Cristo, el pueblo elige gobernantes conforme su corazón. Si el pueblo es regenerado, como nos hizo, yo entiendo que parte del sermón o todo el sermón de un pastor en un culto, en el culto de Acción de Gracias por la Patria, salió por las pantallas de televisión. Sí. En ese programa, en ese culto, el pastor nos hizo una fuerte llamada. Él dijo: y los que dictan leyes, y tomó su carpeta, los elegimos nosotros. Los ciudadanos elegimos. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, es decir, Cristo no vuelve a darle vida, no ha sido regenerado, obviamente que los parámetros de poder y autoridad están distorsionados. Y vamos a caer a estos dos extremos: la tiranía o la anarquía. Es decir, el abuso de una persona sobre otro, tiranía, o la inexistencia de monarca, de ley, de dirigente, que sería la anarquía. Ahí está, vamos a seguir hablando de este tema importante. Estamos tocando junto al pastor Miguel Ángel Rivera una serie de temas de pensamiento cristiano, pero queremos invitarle a hacer un alto breve y vamos a regresar con más de Visitando las Iglesias. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando junto al pastor Miguel Ángel Rivera en esta serie de temas de pensamiento cristiano. Pastor, usted señaló instituciones para administrar el gobierno permitido por Dios. ¿Cuáles serían estas? A mí me parece que en la Biblia nosotros encontramos
desde la más básica hasta la más elaborada, unas 4 instituciones vitales. ¿Me permites leer, por favor? Vuelvo a decir, esta es reflexión, sí. Pensamiento cristiano. Algunos creyentes quieren que un pedazo de la Biblia nos dé la respuesta. Hay que leerla toda para entender. El pensamiento cristiano es justamente el pensamiento global de la Escritura. Voy a leer un pasaje de la Escritura que muchos conocen. En Romanos 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así procede recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Clave. Está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Esa palabra servicio de Dios es clave. Entonces ya dijimos, Pablo, que toda autoridad, todos los que estamos en autoridad en una u otra cosa, tenemos una responsabilidad ante Dios, porque Dios es el que le confirió al ser humano autoridad. Yo no puedo ser presidente de la República, tú tampoco, y todos no podríamos ser en el mismo tiempo. De tal manera que delegamos nuestra autoridad para gobernar toda la comunidad a un alcalde, a un gobernador, a un intendente, a un presidente, a la presidencia en la República. Entonces, la primera institución que Dios forma aquí en la tierra es el individuo. La persona, dicen todas las declaraciones internacionales de los derechos humanos, todo ser humano nace libre y tiene derecho a permanecer libre. Todas las culturas basan sus ideas de gobierno en cuestiones netamente de principios. Y generalmente todos los principios radican en su pensamiento de Dios, o sea, en su teología, porque estamos hablando de personas, de seres humanos creados por Dios. Algunos le ponen un nombre, otros otro, pero finalmente todas las estructuras demuestran un culto. Bueno, la razón fundamental de proteger al ser humano es que el ser humano debe mantenerse siendo quien es, una persona libre. De esto se ha abusado un poco hoy día, ¿cierto? Libre, tú no tienes derecho a meterte en mi vida. Pero estamos hablando no de una libertad que implica libertinaje, porque el ser humano no está solo en el mundo, ¿no? Las decisiones que yo tomo te afectan a ti, las que tú tomas afectan a tu cónyuge, y las que afectan a tus cónyuges afectan a tus hijos, y así sigue. Entonces, definitivamente, por ejemplo, la tortura es un atentado contra la institución del individuo. ¿Por qué razón? Porque una persona quiere someter al otro. He leído de personas que salen de los campos de concentración o lograron sobrevivir a tiempos de tortura muy extensos y dicen que lo que los mantuvo para soportar toda esa tiranía fue no olvidar lo que ellos eran. Es decir, si reducimos la autoridad a una institución lo más básica posible, es que cada ser humano no puede perder su libertad ni ser quien es. Cuando una persona empieza a abusar de otra y a violentarla, está rompiendo este primer esquema de gobierno. Está abusando del otro. La tiranía es la violación del espacio del otro. Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Caín y Abel, en el primer fratricidio, es decir, la primera muerte de una persona fraterna, de una persona al lado de él, dio paso a una vida temerosa entre los individuos, porque finalmente comenzó a haber un toma de justicia en mi mano. Y aquí otra vez, los gobiernos están dejados para aplicar justicia. Sí. De tal forma que 8 generaciones después, Dios tiene que terminar la historia.
con el diluvio en los tiempos de Noé. Porque dice que la maldad de los hombres había crecido tanto entre ellos que el individuo, cualquiera sea, se veía violentado por otro individuo. Entonces Dios decide terminar esta historia con un diluvio, dice el relato bíblico, porque el ser humano se había corrompido en gran manera. Lo mismo sucede algunos capítulos después con la Torre de Babel. Unos pocos tienen una idea de formar una sola nación y construirse una torre para llegar a ¿dónde? Allá a la altura y ser como Dios o llegar a una estructura superior. Este grupo, esta cúpula, lo que hace es imponer su idea a todos los demás. ¿Qué hace Dios? Interviene. Por una razón muy simple, porque nosotros no podemos violentar a los demás. Tenemos reglas comunes, pero estamos hablando de esta primera institución. Los seres humanos no tienen derecho a violentar a otro en ningún sentido, ni intelectualmente, ni físicamente, ni moralmente, ni sexualmente. Somos individuos, pero eso no nos hace libres. Ya veremos las otras instituciones, si no esto sería un caos. Pastor, ¿y qué otra institución se forma con la unión de individuos? Bueno, cuando dos individuos se unen, por ejemplo, no estoy hablando de ser socios, pero porque no existe eso en la Biblia, existe la sociedad, hacer trato y todo, pero la siguiente institución que se forma, sólida y básica en Dios, es la familia, Pablo. La familia. ¿Qué es una familia? Por ejemplo, a mí me han preguntado, pastor, pero las personas, Adán y Eva, cuando se casaron, no fueron al registro civil. No hubo una ceremonia religiosa, no hubieron padrinos, no hubieron invitados, no hubo nada, porque eran los dos. No había nadie más. Entonces, ¿qué pasó? No hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo nada. Bueno, digámoslo en palabras simples, no hubo registro civil ni entidad, porque todavía no estaba el Estado. No existía el Estado como tal. Entonces, estas dos personas, dos individuos con individualidad, con autoridad y poder propio, por eso que Eva decide comer del fruto prohibido, no está esperando preguntarle, dame la orden a Adán si como o no, sino que en su primera institución ejerce su voluntad, su autoridad y su poder, ¿verdad? Deciden unirse. Dos personas iguales a Dios, deciden unirse, es decir, la individualidad de uno decide unirse con la individualidad del otro, es decir, hombre y mujer, y deciden sujetarse mutuamente por medio de un acuerdo entre los dos, un trato. A esto le llamamos matrimonio. ¿Por qué razón? En el Evangelio Jesucristo dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo, individuo, imagen de Dios, aunque he caído y soy pecador, decido poner mi vida en unión con una mujer, en mi caso, Ivonne, e Ivonne decide aceptar corregentemente conmigo, unirnos, nosotros hemos tomado la decisión de establecer nuestra vida para siempre. Nos sujetamos mutuamente y establecemos un matrimonio. En Chile, por Estado, porque es una de las instituciones que hemos creado en el derecho de crear autoridad, tal vez en otro país vamos delante del anciano de la tribu, o en otro país hacemos una ceremonia de 10 días. Cada zona, cada región en el mundo tiene una forma que se ha dado como estructura de autoridad para decirle a quienes, a todo el mundo. Imagínate tú, Pablo, que decido yo y mi esposa casarnos, pero que nadie más sepa. Total, esto es ante Dios. Dios sabe que estamos casados, pero luego yo me voy a un viaje al extranjero, como salgo este fin de semana, me voy, ¿verdad? Y en el extranjero yo ando sin anillo, sin nada, yo no me lo puedo sacar, pero voy sin anillo, perfecto. ¿Y qué pasa? Ahí me lo saqué. ¿Yo soy? No hay algo externo que diga que yo soy. Sí. Bueno, ahí pesa en mí respetar el vínculo que yo tengo. Pero ¿cuántas personas no respetan ese vínculo? Muchas, pues dicen, no, ¿para qué vamos a casarnos? ¿Para qué vamos a ir a un oficial civil a poner si es cosa de un papel? Bueno, es justamente no respetar la autoridad. Pero la familia se establece, y aquí quiero tocarte un tema muy importante, se establece cuando dos personas individuales deciden dejar a sus padres y formar una familia ellos, otro núcleo de autoridad. Ahora, a mí me han preguntado esto,
Pastor, ¿y cuándo los hijos deben dejar de obedecer a sus padres? Porque es una buena pregunta hoy día, ¿verdad? Los hijos no se quieren casar, tienen 25 años, 27 años, son los eternos estudiantes, ellos quieren seguir haciendo un magíster y otro magíster, y entonces no están pensando en casarse, pero tienen novio, pololo, polola, ¿verdad? Tienen papá, van a la casa, están tranquilos, algunos dan dinero en la casa, otros no dan. Bueno, ¿cuándo termina la responsabilidad de obedecer a los padres? La Escritura dice, dejará el hombre, la mujer, el ser humano, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. En el caso del texto bíblico dice, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una nueva fuente de autoridad. Cuando dice dejará de obedecer, dejará a su padre, lo comenzará a honrar ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un hijo deja de obedecer a sus padres? Cuando la Biblia dice, forma su propia familia. Y no debe esperar hasta los 30 o 40 años para formar su familia. Hoy día tenemos consecuencias en nuestra vida producto de muchas historias y decisiones y elecciones que vamos teniendo que van marcando nuestro camino, lamentablemente, y nuestros jóvenes no se quieren casar. Pero finalmente la familia es el segundo elemento de autoridad vital, Pablo, para entender cómo ejerce Dios, cómo nos confirió Dios poder y autoridad. Una familia sin autoridad, sin una cabeza visible, es realmente un sistema de gobierno anárquico. Y hay familias así en este minuto. ¿Hay alguna más? Yo diría que bíblicamente hay dos instituciones más. El gobierno, poniendo el mismo ejemplo de el matrimonio. Cuando el conjunto de familias, matrimonio, fueron formando comunidades más grandes, en principio se establecieron familias muy grandes, luego tribus, luego ciudades, estados, y vamos evolucionando hasta naciones, el conjunto de muchas familias, no de la misma nacionalidad. En Chile tenemos inmigrantes, qué sé yo, todo, pero todos formamos núcleos. Se permite, como leíamos en Deuteronomio, ¿verdad?, que hayan estructuras de gobierno con el objetivo, voy a leerlo de la Escritura, con el objetivo de que estas familias unidas que forman nación, pueblo, tengan administración de justicia lo más equitativamente posible. Dice la Escritura así, Deuteronomio 1. Además, en aquel tiempo le dieron funcionarios, jueces, con la siguiente orden: atiendan todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que sean más difíciles me los traen a mí, dijo Moisés, y se establece entonces un sistema de gobierno cuyo objetivo es siempre, Pablo, la justicia y la equidad. Ya se mencionaba aquí los más débiles y los poderosos, aquellos que tienen más poder porque tienen más tierra o más recursos, o los que tuvieron menos por desgracia, por situación social. Pero vamos a ver, ojalá algún día, cómo es esto de la distribución del dinero y de las riquezas. El gobierno no puede soslayar dos cosas. Como es el tercer aspecto de gobierno, el gobierno como Estado, no puede soslayar, Pablo, a los individuos. Es decir, un gobierno no puede violentar a los individuos por favor a otros, por beneficio de otros. A mí me preocupa eso en las naciones hoy día, que por minorías se están aplicando leyes para la mayoría, por minorías. Eso se para en la plataforma de la igualdad, pero en la Biblia igualdad no es lo mismo que equidad. Y el último elemento que diría yo que hay como institución que manifiesta autoridad es la religión. Si tú te das cuenta, toda nación tiene una cultura, y la cultura tiene su culto, y el culto refleja al Dios que adora cada nación. Nuestro país, ya lo dije en un programa, giró de tener un 6, un 12, un 15 y ahora un 25% de personas que se declaran no creer en Dios.
Es decir, este nivel de cultura, este culto, porque cuando no se cree en una divinidad, se cree en otra, Pablo. Es decir, el ser humano es religioso por naturaleza, porque tiene la imagen de Dios en su ser. Ahora, desvirtuadamente, va a creer en un Dios o va a inventar su propio Dios. Cuando las culturas creaban dioses, cualquiera, los egipcios, los mayas acá, aztecas, qué sé yo, ellos siempre creaban dioses a su beneficio. Por ejemplo, si no llovía, creaban un dios para la lluvia, le daban ofrendas para que el dios hiciera llover. ¿De quién era el beneficio? ¿Del dios o de los adoradores de ese dios? De los adoradores. Las culturas crean dioses a su medida. El único Dios que se define a sí mismo es el Dios de la Biblia. Este libro puede ser manipulado, puede ser explicado de maneras diversas, pero este libro ha atravesado la historia de la humanidad, de tal forma que el Dios que se revela aquí es el Dios que dice ser. Él no cambia. Nosotros vamos creando dioses. La religión y la iglesia, como expresión de su cuerpo, expresión de esta religión, es la que resguarda, o debería resguardar finalmente, los conceptos, los valores, las ideas, las leyes, los procedimientos correctos. ¿Te acuerdas cuando te dije que finalmente justicia era el orden correcto? Entonces, si un individuo se desvía en el orden correcto de vida, si una familia se desordena y se desvía del orden correcto, si el gobierno finalmente empieza a dictar leyes que van contra alguna de las instituciones más abajo, familia o individuos, ¿quién pone una voz de alerta? Los individuos dicen, no, vamos a quitar a los políticos de aquí, no vamos a elegir a nadie. ¿Qué es lo que le pasa a nuestras naciones hoy día? Cada vez la gente quiere ir menos a votar porque no confía en la gente que está en los gobiernos. Entonces el problema es que tenemos un caos, porque el gobierno está legislando a pesar de que la gran mayoría, y esto lo voy a decir con mucho respeto, ¿cómo un gobierno puede ostentar hacer cambios en una nación cuando un alto porcentaje de la población de la nación no está de acuerdo con ese gobierno? Es decir, el gobierno está desoyendo lo que quien le confirió el poder está diciéndole. El pueblo está diciendo no, pero el gobierno dice, está bien, calma, tranquilos, a pesar de que ustedes dicen que no les parece lo que estamos haciendo, nosotros lo seguimos haciendo porque lo estamos haciendo en bien de ustedes. Pero nadie nos preguntó. Nadie le ha preguntado al pueblo, ¿está de acuerdo lo que estamos haciendo? En resumen, el pueblo tiene el derecho a elegir sus gobernantes. Los pueblos, mientras no estén fundados en la Biblia, los votantes, mientras no tengan claros los principios bíblicos, puede que elijan gobernantes errados, constituyan familias erradas y hasta ellos mismos se comporten de manera errada. Esas son como las 4 instituciones, Pablo, que Dios estableció para que nos gobernáramos en su idea original de Génesis. Se nos acaba el tiempo, es cortito, se nos hace muy interesante este tema de la estructura de gobierno, ¿cierto? Y dentro de este pensamiento cristiano, esta serie de, ¿cierto?, de temas que hemos tocado con el pastor Miguel Ángel. Para cerrar, orar siempre en dirección al tema que tratamos en nuestro programa. Gracias, Pablo. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque gracias. Nosotros tenemos la bendición, Señor, de estar en un país con libertades y con resguardos para nuestra individualidad física, emocional. Y aunque vivimos tiempos de muchos cambios y vivimos tiempos, Señor, donde los gobiernos están siendo muy fuertemente criticados, el pueblo tiene que aprender, Señor, a sopesar sus propias actitudes, sus propias formas de vida individual a través de parámetros mucho más amplios y más profundos que solo la opinión pública. Te pedimos por nuestros gobernantes, para que ellos sepan oír los tiempos que les toca vivir y no cometan el error, Señor, de alejarse de los parámetros de Dios. Pareciera que eliminar a Dios es lo más popular, pero las naciones que ya lo hicieron en antaño hoy día nos están dando lecciones de fracaso. Aquellos que están expuestos están volviendo a la Biblia y están volviendo a los principios de la Biblia. Dios bendiga a nuestra nación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ya sabes, sigamos compartiendo, visitando las iglesias y por supuesto también tocando esta serie de temas importantes aquí en su canal. Gracias por acompañarnos.